muy ajetreada, transmitió su programa desde las oficinas de Río 12 y luego se grabó otro programa para CNN, por eso pues, nos tardamos un poco. Mil disculpas por eso. Pero bueno, ya estamos. Antes que nada, quiero agradecer muy profundamente la hospitalidad de la Universidad Autónoma de Occidente por brindarnos este espacio, esta oportunidad de charlar con ustedes y que Carmen charle con ustedes, que intercambie algunas de sus experiencias. La dinámica, se los adelanto, va a ser una charla. Va a hablar ella sobre el tema que está planteado acá, sobre la intolerancia, o la tolerancia, la intolerancia del sistema, sobre esta democracia tan simulada que vivimos en nuestro país, a partir seguramente de algunas de sus experiencias. Y luego le voy a hacer 2 o 3 preguntas solamente y le vamos a dar la oportunidad al público de 3 o 4 preguntas. No sé aquí los compañeros del staff, pero serían 3 o 4 preguntas del público, ¿no? Para que se vayan organizando ahí con los compañeros del staff. Carmen, por supuesto que no necesita presentación, es una periodista que todos conocemos, en un país tan desigual, en un país tan contradictorio, en un país con tanta violencia, en un país con tanta intolerancia. Se necesitan periodistas como Carmen Aristegui. Carmen Aristegui es una periodista imprescindible, sobre todo en momentos tan cruciales como lo que está viviendo nuestro país. Un ejemplo, seguramente va a tocar el tema al rato. En 2014, Carmen Aristegui, a través de un programa que tenía en MBS, ella y un grupo de compañeros con apoyos financieros de fundaciones internacionales hicieron una investigación que ahora se conoce básicamente como la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, y eso motivó una reacción del Estado, una reacción de la propia empresa, de los dueños de la empresa, que despidieron a Carmen del programa, y no solamente eso, sino que enderezaron algunas demandas mercantiles en su contra por supuesto daño moral. Apenas hace unos días la revista Proceso acaba de dar a conocer unos documentos que cayeron en sus manos, donde se evidencia cómo el poder, incluso algunos personeros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, algunos ministros de la Suprema Corte, estuvieron haciendo todo lo posible porque el fallo que un tribunal iba a dar sobre el caso de Carmen Aristegui fuera en contra de la periodista. Esa es una revelación de la revista Proceso hace unos días. Ojalá que Carmen nos platique un poco de eso. Eso habla un poco de lo que en México se vive en materia de agresiones a periodistas, que van desde una simple llamada, una amenaza, demandas laborales, demandas legales en contra de ellos, hasta el asesinato, como ocurrió con el compañero nuestro y de todos ustedes, Javier Valdés. Ahorita mismo, cuando estábamos grabando el programa para CNN, nos llegó la noticia de que otro periodista, un compañero de Tabasco, fue asesinado hoy en la mañana. Entonces, la situación que se vive en México en esta materia es muy delicada, estrujante, infernal, como decía Javier. Y sin más preámbulos, pues yo invito a Carmen a que nos acompañe. Muchas gracias a todos por estar acá. Tan estrujante, ¿no? que nos duele todos los días, que padecemos todos los días, y que de repente se nos antoja como que no tiene salida, ¿no? Supongo que alguna luz habrá por ahí, no sé si la veas, si la percibas. ¿Cómo ves México, Carmen Aristegui? Y gracias por estar acá. A ti, gracias Ismael querido, gracias a todas y a todos
recibirme en esta universidad, aquí mismo, con este momento difícil que vive México, momento difícil que vive Sinaloa, que vivimos todos. Y lo primero que hay que hacer, Ismael, junto contigo, junto con Río 12, junto con ustedes, es desde luego recordar lo que ocurrió aquí mismo hace un año. El caso de Javier Valdés Cárdenas, el periodista fundador de Río 12, es un caso que se ha convertido en un caso emblemático, en un caso entrañable, en un caso de altísimo simbolismo para México, por lo que representa Javier, por lo que significa para un país, un periodista como Javier, que supo entender el entramado de un estado como Sinaloa y del país entero. El papel de Javier como fundador de Río 12, el papel de Javier como un cronista, reportero, investigador de primera línea, como un escritor de una pluma muy poderosa, como alguien que supo entender y escribir sobre eso que supo entender de la realidad en Sinaloa, los morros, las mises, los sicarios, la realidad de un país y de una parte del país como es Sinaloa. Fueron retratados estos ejes de lo que ha ocurrido en México en los últimos años por Javier con gran fuerza. Por eso nos ha dolido tanto. La muerte de cualquier persona, desde luego, es un asunto injustificado, peor en condiciones como las que Javier perdió la vida, pero cuando se trata además de la muerte injusta, de la muerte arrebatada a la vida de esa manera, si se refiere esta muerte a alguien que dio su vida por la información, por las noticias, por trasladar pedazos de la realidad a sus lectores en Río 12, en La Jornada o en sus libros, pues tiene una connotación brutal, tiene una carga adicional muy fuerte, que es precisamente la que ha convertido a Javier Valdés Cárdenas en esta figura simbólica, emblemática. Decía Ismael hace rato en la transmisión que hicimos online, decía Ismael que Javier se había convertido en alguien más grande de lo que ya de por sí era. Su muerte lo ha convertido, y qué triste que así sea, pero es la verdad, lo ha convertido en un símbolo, lo ha convertido en un referente, lo ha convertido en alguien cuyo nombre ya va acompañado de una carga muy importante, de una representación de lo que uno quisiera que ocurriera con el periodismo. Ese compromiso de Javier, esa fuerza suya narrativa, esa solidaridad gremial incluso, esa puerta abierta que siempre era Javier para los demás, hoy, a la luz de lo que ocurrió con su existencia, se rescata de mil maneras. Se rescata hoy en esta universidad, se rescata con nosotros aquí reunidos, se rescata con la memoria, con la idea de no podemos pasar esto como si no hubiera ocurrido nada, con la exigencia subrayada de que la muerte de Javier y de todos los demás no puede quedar en la impunidad. Así que yo empezaría, Ismael, precisamente con este mensaje a la memoria de Javier, que, como digo, se ha convertido en una referencia de muy alto peso y significado. No es cualquier cosa que organizaciones internacionales se hayan decidido a crear, por ejemplo, el premio Bridge Valdés, a la memoria de Miroslava Bridge, colega periodista asesinada igualmente hace un año, con una brutalidad igual que la que se utilizó para acabar con la vida de Javier. De la misma manera se les quitó la vida de forma artera, de la misma manera se cortó una biografía, se cortaron estas biografías, se rompieron familias, se rompieron redacciones, se rompieron mil cosas cuando se apretó el gatillo para quitar del paso a Javier y a Miroslava. Hace unos días se entregó el premio Bridge Valdés a una querida periodista que es Daniela Rea, una mujer comprometida que ha hecho un gran trabajo y que recibió este primer premio que lleva los apellidos de estos dos colegas que fueron asesinados hoy, hace un año, Javier, y días anteriores, un año transcurrido de la muerte de Miroslava Bridge en Chihuahua. El hecho de que tengamos hoy un premio Bridge Valdés
el hecho de que la Embajada de Francia en México, la UNESCO, la Agencia de Noticias AFP, la Oficina de Información de la ONU, el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas, la Universidad Iberoamericana, en fin, todas estas instituciones hayan dicho hay que hacer algo, por lo pronto un premio, algo que reconozca el papel y el valor del periodismo en una sociedad, en este caso en la sociedad mexicana. Y que se haya nombrado este premio con el apellido Bridge Valdés nos habla del altísimo significado que han tenido estas biografías y estos periodistas que han sido asesinados en México. Tal como lo dijo Ismael hace un momento, justo estábamos conversando con Jan Yarad de la ONU y con Ismael para el programa de CNN, y estando ahí recibimos obviamente en nuestros respectivos celulares la información de que acababa de anunciarse el asesinato de otro periodista en Tabasco. Eso sacude, eso nos habla de que el fenómeno de violencia contra los periodistas está aquí entre nosotros, que no se frena, y que si no se hacen investigaciones en serio y si no se sanciona a los responsables de matar periodistas, lo que va a ocurrir es que sigan asesinando, lo que va a ocurrir es que sigamos sumando muertos de periodistas o de personas. En este país, en donde la lista es inimaginable, hay cierta lista razonablemente reconocida oficialmente de desapariciones forzadas en México, rondando por los 35,000 casos. Eso es lo que se reconoce oficialmente, lo cual nos levanta la sospecha de que eso puede ser desmesurado, de que no tenemos ni siquiera imaginación para poder alcanzar a medir el número de personas que han sido afectadas en México en los últimos años, por desapariciones, por asesinatos, por torturas, por extorsiones. Esta ola criminal que nos ha envuelto en los últimos años tiene en su capítulo periodistas historias como las de Javier que hoy estamos recordando, con el impacto que tiene, que para una sociedad como la nuestra, que requiere tanto y de tantas maneras la información, que requiere tanto y de tantas maneras la libre expresión, se mate precisamente a periodistas. Este México nuestro tiene demasiadas heridas en los costados. Este México nuestro ha sido acribillado, acuchillado, lastimado de mil maneras. Dice Ismael, y dice bien, hay que mantener una luz de esperanza, hay que mantener una ventana abierta, porque si no nos morimos todos, y hay que seguir adelante, y hay que seguir a la memoria de Javier, de Miroslava y de todos los demás, exigiendo justicia para ellos y abriendo los espacios para que esta realidad mexicana, cruzada por todo este programa, encuentre una salida. Y tenemos que encontrarla de alguna manera. Y una manera importante de encontrar esa salida es haciendo cosas como esta, haciendo cosas como las que ha organizado Río 12 en estos días, sentándonos a jugar ajedrez a la memoria de un periodista asesinado, en una velada donde la poesía y la música estén, en no dejarse vencer por el miedo y la muerte, en apelar por la vida, en apelar por la comunicación, por la relación de las personas, por la exigencia de justicia. Ese es el reto de todos nosotros. Por eso celebro enormemente que nos hayamos reunido hoy aquí en este espacio universitario, en este entrañable lugar, para hablar de los temas que nos importan, para hablar del México que somos, para hablar del desafío que tenemos enfrente. Y el mejor espacio posible es el que construyamos por nosotros mismos. Reunirnos hoy aquí, sentarnos, hablar, vernos a los ojos, mirar lo que está pasando, es una señal de vida, una señal de que estamos con ganas de que este país camine diferente. Por eso, Ismael, yo creo que lo primero que hay que hacer es renunciar al olvido, apelar por la memoria, apelar a lo que significa la tarea, el trabajo, la herencia, el legado de gente como Javier y como tantos otros. Claro que sí, Carmen, gracias. A ver, pero hablamos de Javier.
¿Por qué se dice que cuando matan a un periodista matan a parte de la sociedad? ¿Qué representamos? ¿Qué representa el periodista? ¿Qué representas tú? ¿Qué representan los medios de comunicación, el periodismo? ¿Funciona una democracia sin un periodismo libre? No, no funciona. De hecho, no hay democracia posible sin eso. Sé que eres escéptico en la frase porque te leí esta mañana en Río 12. Era lo menos que podía hacer, leerte esta mañana. Y te leí esta mañana y vi que eres escéptico de la frase y que más o menos te choca que empecemos a decir cuando matan a un periodista, matan un pedazo de la sociedad, y pusiste bla, 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 bla. Bueno, pues bla, 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 bla. Estamos aquí para decir que sí, que aunque te choque la frase, es así. Es así porque al final de cuentas, un periodista tiene como propósito fundamental eso, cumplir o tratar de cumplir con un derecho fundamental de los ciudadanos, que es el derecho a estar informados. Partamos de esa realidad de una democracia básica en donde la información es un insumo irrenunciable, y resulta que a los periodistas nos toca eso, dotar de información, alentar el debate público, contarle a la gente lo que creemos es importante para la gente, revelarle los asuntos de los cuales tiene que tener noticia, no ocultarle las cuestiones relacionadas con aquellos que lo representan a través de los cargos públicos, desnudar, mostrar, platicar, cuestionar, darle a la sociedad toda la información posible para que esa sociedad pueda ejercer su derecho fundamental a estar informada. Y a partir de ese derecho fundamental a estar informada, esa sociedad ejerce su músculo crítico a partir de tener noticia, noción, información de lo que es relevante del interés público. Esa sociedad se mueve diferente. Una sociedad informada es una sociedad distinta a la que no lo es. Sé que es una obviedad, pero permítanme subrayarlo. Y a pesar de que te detengas y lo haces con tono provocador, como te caracteriza, en el bla bla bla, dejemos de decir esas cosas. Hay que decirlas para aquilatarlas y para hacer lo necesario y defenderlas. Cuando matan a un periodista, efectivamente matan un pedazo de la sociedad, porque no solamente se mató a una persona, que ya es mucho, no solamente se afectó a la familia de esa persona, que ya es mucho, no solamente se quitó del paso a un individuo que estaba haciendo su trabajo, además de eso, que ya es demasiado, se le quita a la sociedad la posibilidad de que esa persona, como Javier o como Miroslava, siga informando. Y peor aún, no solo esa persona deja de informar por razones obvias, porque la han asesinado, sino que los demás se la piensan 2 o 3 veces para informar. El efecto que causa la muerte, el asesinato de un periodista es expansivo. ¿Cómo demonios le pedimos a los periodistas de al lado que sigan informando como el que murió? ¿Cómo demonios la sociedad le dice a los periodistas que están en zonas que parecen de guerra que le informen de lo que pasa si mataron al de al lado? El efecto que causa el asesinato de un periodista obviamente es inhibidor del propio ejercicio de la libertad de expresión, y no es para menos. Cuando mataron a Miroslava en Chihuahua, seguramente ustedes vieron lo que declaró y ha dicho la muy querida Patricia Mayorga, la corresponsal también en Chihuahua, que junto con Miroslava hicieron investigaciones periodísticas muy fuertes, y la propia Patricia, lo digo porque ella misma lo comentó, decidió retirarse, supongo que temporalmente, o no lo sé del todo, porque no había condiciones de seguridad cuando había vivido exactamente lo mismo que su colega asesinado. Cuando había investigado de las mismas cosas, habían compartido y publicado asuntos muy relevantes en Proceso y en La Jornada, y que habían sido incluso
parte de este entramado detrás del cual está la investigación del caso Miroslava Breach. Estas periodistas que publicaron sobre cómo se imponen candidaturas en municipios, en este caso de Chihuahua, sobre cómo se frustró la llegada de un pariente de un narco del lugar por las publicaciones hechas precisamente por las periodistas y cómo eso afectó el ánimo del narco local, que acabó, todo indica, pues tomando venganza con este brutal asesinato de una periodista que estaba una mañana esperando a su hijo para llevarlo a la escuela. Estas historias de Miroslava, de Patricia, que vivió las mismas experiencias periodísticas y que al ver a su colega asesinada, no es que haya dejado de publicar, porque Patricia es una periodista muy valiente y ha seguido ejerciendo su periodismo, pero uno podría empezar a entender, o medianamente entender, qué pasa en la mente, en la conciencia, en el ánimo de periodistas cuando el compañero de enfrente ha perdido la vida precisamente por publicar. Por eso la afectación es enorme. Por eso matan al periodista, matan el derecho de la sociedad a estar informada, matan, dañan, merman el ánimo de los demás a seguir informando. Y eso es parte de lo que hoy tendríamos que decirnos como sociedad. ¿De qué tamaño es la libertad de expresión en México? ¿De qué tamaño es la capacidad real de investigar y de publicar en México? Desde luego la parte extrema es cuando matan a un periodista, pero antes de matar a un periodista puede haber otras modalidades de hostigamiento, de persecución, de censura directa, de condiciones para generar autocensura de los periodistas. Así que tenemos una gama demasiado amplia de factores que inhiben la libertad de expresión, que impiden que florezca plenamente algo que es fundamental para una sociedad democrática. Por eso cuando preguntas que si es posible una democracia sin prensa libre e independiente, no es posible. No hay democracia que valga, por eso lo de la democracia imperfecta es un buen título. Por eso lo de la democracia imperfecta, entre otras cosas, ¿o cómo le pusiste el título? Simulada. Más o menos me salió. Por eso la democracia simulada, como sugirió Ismael que tituláramos esta conversación, tiene que ver con cosas como esta. Porque ¿de qué democracia estamos hablando si no alcanzamos a tener condiciones reales, plenas, de libre expresión en México? Sí, gracias. A ver, tú hablabas ahorita de hostigamiento, de persecución. Y bueno, muchos de los crímenes de periodistas en México están ligados seguramente al crimen organizado. Han ocurrido la mayoría en zonas devastadas por la violencia como el Golfo, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, ahora Guerrero también. Pero muchas de las agresiones a los periodistas vienen del Estado o vienen de servidores públicos, como lo decía Jan hace rato, y tú has sido víctima de agresiones. Hace rato en la presentación les comentaba el trabajo que realizaste junto con un grupo de compañeros tuyos que ahora se conoce como la Casa Blanca, y bueno, pues tuvo sus consecuencias. Supongo yo que la gente quisiera escucharte, ¿no?, sobre ese caso, que ha renacido, bueno, que ha tenido ahora un nuevo capítulo de escándalo, que en cualquier país del mundo sería un capítulo de escándalo, el hecho de que 2 ministros de la Suprema Corte de Justicia, contra toda moral y contra toda legalidad, como debiera ser, estuvieron haciendo todo lo posible porque un tribunal fallara en tu contra. Cuéntanos algo de eso, por favor. La investigación de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto es una investigación que inició con el ingrediente básico del periodismo, que es la curiosidad. Nuestro colega Rafael Cabrera estaba haciendo el súper en San Jerónimo, en la Ciudad de México, y en el estante de las revistas vio esa revista Hola, donde aparecía Angélica Rivera, la mujer que se casó con el hoy presidente de México, en una casa espectacular. Y este colega periodista, que es un gran reportero, querido reportero y periodista, pues tomó la revista,
y como todos en el súper le empezó a ojear en lo que pasaba su cuenta, y entonces al ver la revista terminó haciendo lo que no todo el mundo hace en el súper, compró la revista. No solo la ojeó, sino compró la revista. Y entonces echó la revista en el carrito del súper y después se puso a revisar y a leer lo que Angélica Rivera decía en esa entrevista. Una entrevista muy amable, una entrevista donde la primera dama hablaba de cómo Enrique, o sea su marido, o sea el presidente de México, pues había hablado ya con sus hijos, ella y Enrique habían hablado con sus hijos, que son un montón, como sabemos, son los tuyos, los míos y los de los demás. Y entonces estaban en esa lectura, Rafael, y se tocó con cosas como que Angélica Rivera hablaba de esa casa como la casa que sería su hogar cuando dejara Enrique Peña Nieto la presidencia, y decía que ya habían hablado con sus hijos y que les habían dicho que Los Pinos era prestado, cosa que nos tranquilizó muchísimo. Donde estaban haciendo la entrevista, pues era tal cosa. Pues la curiosidad del reportero le hizo preguntarse varias cosas, empezando por ¿y esa casa de dónde salió? Esa casa espectacular con esas fotografías de una revista tan importante en el mundo de la socialité, pues hizo que Rafael empezara una investigación periodística. No contaré muchos detalles porque pueden comprar el libro La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto antes de que quiten el prólogo por orden judicial. En este libro efectivamente se cuentan los detalles de cómo se fue construyendo este reportaje, que terminó siendo pues en un reportaje muy importante para un grupo de periodistas que estuvimos involucrados en el trabajo de su publicación y de su difusión, y que nos topamos abiertamente con la censura. No me detendré en mayores detalles. Simplemente diré que a la hora de confrontar la petición directa de no publicar ese trabajo de investigación, pues sorteamos la censura y decidimos publicarlo de otras maneras, no en el medio donde originalmente tendría que haberse publicado, que era MBS, sino se publicó en nuestro portal de noticias y lo compartimos con otros medios de comunicación en México y a nivel internacional para que esa historia se conociera como la sociedad mexicana tenía derecho a conocer. A raíz de que publicamos esa investigación periodística que lo que revelaba y revela, porque esa historia no es del pasado, es una historia que está ahí y que algún día debe ser investigada en serio, no por Virgilio Andrade, el exsecretario de Estado que fue nombrado exprofeso para hacer la investigación que el presidente solicitó a su subordinado. ¿En qué país ocurre algo así? Pues en México. Y hubo incluso una ceremonia impresionante donde el propio presidente de la República nos presentó al nuevo secretario de la Función Pública, una secretaria de Estado que estaba acéfala, que tenían ahí un encargado del despacho, un elefante blanco con telarañas, que revivieron precisamente para nombrar al señor Virgilio Andrade, cuyo único propósito era hacer la investigación del caso de la Casa Blanca, de la Casa de Malinalco y alguna otra cosa. Ese momento pues ya no sabíamos si era trágico o cómico, porque al final era un presidente de la República que con gran pompa anunciaba el nombramiento del secretario, a quien le encargaba encarecidamente que investigara si había algún conflicto con quien lo estaba nombrando. Y entonces más de una ceja se levantó en este país y dijimos, me parece que las conclusiones de esta investigación se conocen por anticipado. Y todos vimos lo que sucedió, una investigación que desde luego es una patraña, que no resiste ninguna prueba de seriedad, y por lo tanto la Casa Blanca es un asunto abierto, es un expediente abierto para México, porque en el más barato de los casos
estamos viendo un clarísimo conflicto de interés y de ahí para arriba lo que cada quien quiera. Es un asunto que nos muestra que es una historia, un caso que se coloca, como dice el prólogo del libro, en la punta del iceberg, porque este sexenio se ha caracterizado por varias cosas, pero desde luego que cruza de lado a lado un tufillo de corrupción que no habíamos visto desde hace muchos años en este país, en donde sabemos que la corrupción es un ingrediente permanente en la política. Este sexenio se ha caracterizado por escándalos muy graves que quedan como escándalos ante la opinión pública por tareas periodísticas, por revelaciones, pero nunca cruzan por una investigación formal o judicial como debería ser en una democracia. El tema de la Casa Blanca detonó de la forma en que cuento, frente a la negativa del medio de comunicación, bueno, más que la negativa de publicar, más bien la petición expresa de que no fuera divulgada esa información, y los periodistas decidimos hacerlo de la manera en que se pudo, que no fue mala cosa, porque al final sí logró colocarse ante la opinión pública nacional e internacional, pero eso dejó marcada la relación de los periodistas con el medio de comunicación. Vino nuestra salida de muy mala manera, fuimos echados de MBS de una forma absolutamente de censura, es un golpe de censura claro y evidente, y de la mano de la censura, de cerrar un espacio de comunicación, de echar a la calle a más de 25 periodistas que hacíamos ese espacio de noticias desde hacía 6 años, además del golpe de censura y de un espacio silenciado, vino también una persecución judicial que ciertamente no ha parado, una persecución judicial que incluye una denuncia por daño moral en mi contra por haber escrito precisamente el prólogo del libro de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto en la editorial Random House. Esta denuncia por daño penal está en su fase de definición final en un tribunal colegiado. He sido sentenciada en contra por hacer uso excesivo de la libertad de expresión. No se rían, que es en serio. Así dice la sentencia. Debí haberla traído para repartirla aquí en hojitas. Un juez de apellido Centeno, de cuyo nombre no quiero acordarme, dijo eso. La sentencia está así. Estoy codemandada con la editorial Random House, que cometió la osadía de publicar un libro, o este libro, y entonces nos han demandado a los dos, a la editorial y a mí como prologuista. Hemos apelado las partes para que se resuelva en un tribunal. Ese es el primer caso que está en ese tribunal. En el mismo tribunal, que no sé si eso es normal que ocurra, pero nos ha ocurrido que los 2 juicios que están abiertos todavía en nuestra contra están por resolverse en el mismo tribunal. El otro caso tiene que ver con la denuncia mercantil que me asestó MBS y Joaquín Vargas por haber cometido la osadía y el pecado de recuperar contenidos del programa de la radio en nuestro portal de noticias. Si nosotros hacíamos una entrevista en la radio, como muchos otros lo hacen, recuperábamos la entrevista de ese día diciendo: esta mañana Carmen Aristegui entrevistó a fulano en MBS y dijo 2 cosas, y esas notas que cualquiera puede hacer. De ahí se agarró MBS para armar un caso muy agresivo, muy virulento, para tener una justificación de lo que no tiene justificación, que es la censura. Como buena censura necesita un disfraz, y ese disfraz viene de la mano de un juicio mercantil en donde se pretende convencer a estos jueces de que el hecho de que yo haya cometido tal delito, porque así está planteado, eso era motivo suficiente para acabar un contrato civil que estaba vigente, y con lo cual, si el juez o el tribunal da razón, pues habrá tenido justificación legal MBS para habernos echado del aire. De los pelos agarrado el asunto, es absolutamente absurda la acusación, entre otras cosas, primero porque querría decir que
las noticias no se pueden reproducir una vez publicadas en alguna medida citando a la fuente original, cosa que nosotros hicimos todo el tiempo. Y además contando con la anuencia, y me atrevo a decir que el beneplácito del medio en cuestión, porque llevábamos 3 años haciéndolo, y qué casualidad que se dieron cuenta ahora que necesitaban una justificación legal para acabar con un contrato y por lo tanto con un programa de noticias. Hemos llegado, todo indica, a la fase final de este periplo judicial que lleva prácticamente 3 años, y todo indica que los fallos finales a nuestro favor estaban ahí, en ese tribunal. No hay sinceramente materia real. Lo que hay es una sorpresa que se haya podido mantener tanto tiempo abierto estos juicios, que fastidian a los periodistas, que significan tiempo, dinero, esfuerzo, preocupaciones y todo lo que representa estar envuelto en juicios y en tribunales. Eso ya lo lograron a lo largo de estos 3 años, pero lo que no es posible que se logre es precisamente que haya una instancia judicial que realmente acredite como verdad lo que se construyó como un disfraz de la censura. Por eso está ocurriendo lo que tú dices, por eso es muy importante lo que reveló el periodista Genaro Villamil de la revista Proceso este fin de semana. Es muy importante saber y ver que existen documentos confidenciales que dejaron de serlo gracias a la publicación de Proceso y de Villamil, en donde se ve claramente cómo se pretende cambiar el sentido de los fallos que, por lo que se aprecia, venían a nuestro favor, para declararnos responsables y darle la razón a MBS. La aparición en esta información publicada por Proceso del nombre de un ministro de la Corte es sumamente delicado. La Corte mexicana no tendría por qué meter la mano aquí para nada. Lo debió haber hecho cuando nosotros le solicitamos a la Corte que interviniera para que no mataran el juicio que nosotros abrimos, un juicio de amparo. Cuando vino el golpe de censura, mis abogados y yo, Javier Quijano, Javier Cortina, Pablo González de García, Francisco de la Torre y todo un equipo de abogados que nos han literalmente tomado como suyos, como caso propio. Estamos con un grupo de abogados fantástico que han sido realmente muy solidarios. Bueno, ellos presentaron un juicio de amparo muy bien logrado que decía una cosa fundamental: que un empresario o que un grupo empresarial concesionario de un bien público como es el espectro radioeléctrico no puede cometer censura, y si la comete, el periodista censurado tiene derecho a ser amparado por la justicia. Así de sencillo y así de poderoso era el recurso de amparo que presentamos. Teníamos todos los alegatos para decir que un grupo concesionario no tiene derecho, no son dueños del espectro. Pueden ser dueños del edificio, del micrófono, del tapete, pero no son dueños de la concesión. La concesión es un bien público y los obliga, tanto como al Estado, a cumplir lo que dice la Constitución y las leyes que aplican en esta materia de libertad de expresión. Si un concesionario de la radio, de la televisión, impone censura, impone unos lineamientos editoriales que nos quisieron zorrajar y de los cuales no nos dejamos, de censura previa, de control editorial, de algo que resultaba inadmisible para nosotros y que lo pusieron como para que nos fuéramos por nuestro propio pie. Bueno, todo eso es algo que estaría en ese juicio de haber existido. Sin embargo, la Corte decidió no atraer esa queja que pedíamos que atrajeran para que resolvieran si se podía acabar un juicio que había sido admitido por un juez, por cierto, que acaba de ser noticia apenas hace unos días, el juez Fernando Silva García, hijo del expresidente de la Corte, Juan Silva Mesa, que admitió a juicio nuestro caso, que después nos mataron de ese caso de la forma más artera posible, y que, bueno, este juez la semana pasada, junto con una jueza cada quien por su lado, una jueza de Guanajuato declaró inconstitucional algunos fragmentos de la Ley de Seguridad Interior. Este tipo de jueces existen. No todo está podrido en Dinamarca, dirían los clásicos. Hay cosas luminosas, hay cosas muy importantes. Hay gente, como nos pasó,
que desde algún lado o de la corte o del tribunal decidió entregar esos papeles que publicó Proceso, porque esos papeles no se pudieron haber conocido si no fue de alguien que los entregó desde dentro. Y desde dentro del Poder Judicial hay jueces, hay secretarios de cuenta, hay gente que quiere hacer las cosas como se debe. Y cuando viene una indicación del Olimpo judicial que les dice cambien el proyecto y pónganlo al revés, pues desde luego es una cosa humillante, contraria a lo que quien hizo el proyecto piensa y argumenta jurídicamente, y por eso se dieron a conocer esos papeles, que son unos memorándums, 2 documentos de varias cuartillas estrictamente confidenciales, que dejan de serlo, pero uno se preguntaría quién elabora documentos estrictamente confidenciales, quién, para qué y dedicados a quién los hace para quién y con qué propósito. Ese es el tipo de cosas que ocurren también en historias de periodistas como esta. ¿En qué va a parar esta parte de historia? No lo sé, pero desde luego lo que publicó Proceso es una sacudida. Muy revelador el hecho de que Proceso, que empieza a circular el sábado por la tarde, aunque mi revista llegó hasta el domingo en la mañana, y mira que sí pagó la suscripción, empezó a circular la tarde del sábado, como suele pasar, como suele circular con los suscriptores, y la respuesta de la Corte fue inmediata. El domingo ya teníamos un comunicado, no de la Corte en su conjunto, que ese es un dato interesante, sino de una comunicación que hizo el área correspondiente de comunicación social, diciendo que el ministro Pardo Rebolledo negaba que aquello que publicaba un medio, ¿no? Ya saben, ¿no? Un medio, cierto medio de cierto calibre publicó tal cosa. Bueno, un pequeño comunicado donde se hacía saber que el ministro Pardo Rebolledo negaba lo que se publicaba en un medio en relación al caso Carmen Aristegui. Sí ponía mi nombre, pero no ponía el del medio que publicó lo que publicó. Y no explicaba más. La reacción inmediata del ministro de la Corte en un comunicado, para mí me parece que inusual, porque yo no recuerdo un comunicado de la Corte donde solamente se hable de lo que dice un ministro que se defiende. A lo mejor los demás ministros dijeron, esta es una interpretación peregrina de mi parte, al fin que nadie se va a enterar. Yo creo que los demás ministros dijeron pues que se defienda el ministro Pardo Rebolledo de una acusación tan grave como la que resulta de la publicación de Proceso de este fin de semana. En fin, que estamos ahora en esta otra parte de la revisión de lo que pasa con los periodistas, cuando somos también sujetos de acoso judicial, porque no es otra cosa más que acoso judicial, y querer sancionar o castigar a los periodistas que de alguna manera hicimos nuestro trabajo con este reportaje de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, ubicado en las lomas de Chapultepec, Ciudad de México. Y de espionaje también, ¿no? Porque bueno, de Pegasus, ¿quieren que hablemos? De Pegasus, sí, háblanos un poquito de eso, ¿no? Porque sí, el año pasado se descubrió cómo el gobierno federal había adquirido a una empresa israelí, un software, un programa para vigilar, pues no sé si estén vigilando a los narcos o si estén vigilando a los exgobernadores que andan, pero te vigilaron a ti, por lo menos eso se publicó. Cuéntanos un poquito. Bueno, nos vigilaron a varios y seguramente muchos más que no sabemos, pero que uno podría suponer que fueron vigilados también. Aquí lo que quedó en evidencia fue el tipo de cosas que pueden pasar en un país que tiene nulos controles o pobres controles del ejercicio de la función pública. Se puede comprar con cantidades millonarias de dinero público equipos de espionaje muy agresivos como Pegasus. Este mendigo malware pues estaba tremendo, porque se mete en tus teléfonos, en tus contactos, en tus mensajes, en el WhatsApp, en todo lo que ustedes quieran, pero además activa el micrófono y la cámara en tiempo real. O sea, uno puede estar bañándose, tomándose un café, estando donde uno quiere estar, y ahí está un bicho al lado de uno,
Y uno al final de cuentas está expuesto a un tipo de espionaje muy agresivo que ya rebasa con mucho al típico espionaje de los años 70, que espionaje ha habido siempre, pero digamos, aquellos bucólicos momentos donde se espiaba tu llamada telefónica, se pinchaba tu llamada telefónica, eso ya es como poesía. Ahora es verdaderamente una intromisión impresionante en la vida íntima y personal de las personas que hemos sido espiadas por el tipo de malware, por lo intrusivo y por lo agresivo que son estos nuevos aparatos. Y en este caso lo que ocurrió fue que hubo quien jalara esa hebra, y pues gracias a la investigación, que esa es la reivindicación pura de lo que significa hacer una tarea, hubo quien identificó en su teléfono algo que le sonaba raro, que empezó a recibir mensajes relacionados con su familia, con él mismo, etcétera, mensajes que yo lo puedo decir, y mi hijo Emilio, que en ese momento era menor de edad y que también fue espiado en algo verdaderamente ruin y cobarde de quien hizo este espionaje, porque pues ya espiar a un muchachito de 16 años, estudiante, con decenas de ataques de malware en su teléfono celular, ya me parece que es desmesurado y desmedido. Y desde luego la suspicacia que genera el hecho de que se espíe a un adolescente cuya madre es periodista, pues uno supone que querrían encontrarle a Emilio alguna cosa con la cual dañar a su mamá. Si algo me puede descolocar es algo que tenga que ver con mi hijo Emilio, y esta maniobra, esta decisión de espiar a un adolescente hijo de la periodista tenía esa parte, o tiene esa parte siniestra de ver cómo se daña a una persona vía su familia, vía en este caso su hijo Emilio. Yo bromeaba con Emilio de que si ya pasó la prueba de Pegasus y no le encontraron mucho, con lo cual ya la libró con su mamá. El caso es que Pegasus es este malware que al final de cuentas se descubrió gracias a que Alejandro Calvillo, especialista en temas de derechos del consumidor, que estaba en ese momento junto con otros activistas y defensores de los derechos de los consumidores, haciendo una tarea muy importante para establecer el impuesto contra los refrescos, que podría parecer una cosa menor, pero no, es enorme el tema. La batalla que dieron estas organizaciones como las del Poder del Consumidor de Alejandro Calvillo y otras fue impresionante. Era obligar al Congreso mexicano a hacer algo para frenar de alguna manera esta epidemia de la obesidad. México tiene un problema inmenso de obesidad, con todos los costos de salud pública, con todos los costos para las finanzas públicas, porque tenemos ya una avalancha que se viene en materia de salud pública por las enfermedades relacionadas con la obesidad. Por eso hay que hacer cosas drásticas, importantes, como reducir o tratar de reducir el enorme consumo de refrescos y de bebidas gaseosas y azucaradas en México. Por ahí cruzan enormes cantidades de dinero y de intereses muy poderosos. Las refresqueras, los que están detrás de las refresqueras, etcétera, etcétera. El trabajo de Calvillo y de otros estaba siendo muy relevante. Lograron establecer el famoso impuesto a los refrescos en una batalla verdaderamente grande. Bueno, a él le empezaron a llegar mensajes que él identificaba como raros, y que pues desde luego son mensajes que se construyen, le dicen a esto inteligencia social, que no es otra cosa más que tener diferentes mecanismos para obtener información del individuo a espiar. Saber dónde vive no es tan difícil, saber cómo se llama su familia más o menos se puede conocer, y entonces empezar a mandar mensajes que pudieran serle creíbles al sujeto espiado. Y entonces decir: hola, soy Margarita y tu hermana se llama Margarita, nos vemos en la mansión de enfrente y tú vives en una casa que tiene un restaurante enfrente, y ese tipo de cosas, para entonces hacer clic. Pero después de varios de esos mensajes uno dice:
pues si mi hermana Margarita nunca me habló, porque tú le dices, oye Margarita, ¿por qué no llegaste a la mansión? Cosas del estilo. Bueno, en fin, no me alargo más en este punto, pero simplemente diría que ahí empezó la hebra. Alejandro Calvillo le cuenta a un amigo suyo de SocialTIC, oye, ¿y estos mensajes qué? Y este especialista en la materia dice, a ver, préstame tu teléfono, y empieza la investigación del caso Pegasus. Él le comenta a otro colega de los activistas de los derechos de los consumidores, y entonces él también tenía mensajes similares y estaban recontraespiados. Cuando empieza a armarse la investigación con Artículo 19, con SocialTIC, con el laboratorio de la Universidad de Canadá y los especialistas en la materia, bueno, empiezan ellos a ver quién creen ellos que pueden ser en México víctimas de espionaje. Y entonces se acercan a nosotros, a los periodistas que hicimos el reportaje de la Casa Blanca, y nosotros decimos, ¿y por qué creen que nosotros podríamos estar espiando? A mí sí me sorprendió un poco, y pues qué delicados de la presidencia, que no les gustó el reportaje. Entonces, bueno, empiezan ellos y se empieza a hacer una investigación con otros teléfonos, nos piden estos teléfonos, revisamos, y ya nosotros en lo individual, debo decirlo, nosotros en lo individual, pues ya habíamos identificado que esos mensajes estaban muy raros. Mi hijo Emilio me había dicho, oye mamá, ¿y estos mensajes qué? Y entonces yo le pregunté a otra persona, oye, pues ¿esto qué crees que suceda? Y dice, no, esto es un típico asunto de phishing y demás. La recomendación es o que vayan a la Procuraduría a presentar una denuncia o que no los abran. Y lo único que hicimos fue no abrirlos. Porque nos parecía, bueno, es que eso es tremendo, ¿eh? Eso es parte de lo que nos deja el caso Pegasus. Yo reconozco que no me hizo sentido, lo cual es absurdo, acudir a la Procuraduría, porque dije, vamos a irle a preguntar a quién que investigue esto. Al final, cuando se hizo la investigación, cuando efectivamente se comprobó que nuestros teléfonos estaban infectados por Pegasus, cuando ya quedó científicamente demostrado que el teléfono de Emilio, el de Carlos Loret, el de las abogadas del caso Ayotzinapa, los abogados y las abogadas nacionales e internacionales del caso Ayotzinapa, los colegas periodistas, los de la defensa de los consumidores, este grupo de personas de las cuales se hizo el análisis de nuestros teléfonos y que se demostró científicamente que efectivamente había sido infectado nuestro teléfono con el Pegasus. Al final, al paso del tiempo, reconocemos pues que no nos hacía sentido, lo cual habla de la crisis de confiabilidad o de confianza en las instituciones mexicanas. Ir a la Procuraduría a pedirle a la Procuraduría que se investigara ¿qué? A sí misma. O que investigara ¿qué? Al Ejército Mexicano, o al CISEN, o a todos esos que ahora sabemos compraron el sistema Pegasus y otros tantos que seguramente no conocemos con detalle. Pero digamos que el caso Pegasus está ahí en una carpeta de investigación de este pelo, de la cual el 90% es paja. Cuando hemos revisado el expediente, pues vemos que efectivamente la Procuraduría General de la República no está en condiciones de esto, que nos puede parecer a broma, pero no es broma, sino es cierto, que no está en condiciones de investigarse a sí misma, porque ahí hay un circuito de responsabilidad gubernamental que nos hace pues pensar que si no hay un cambio en la Procuraduría o en el país entero, pues ese caso y muchos otros casos estará ahí en una carpeta que será engrosada cada vez más, pero que no esclarecerá la responsabilidad final de quien gastó dinero público, dinero nuestro, para comprar equipos millonarios y usarlos contra periodistas, activistas y ciudadanos en general, y no parecen usarlo contra los narcotraficantes. Claro, gracias, Carmen. Ayer estuvo aquí, la compañera debe estar por acá, Nayeli Roldán, del equipo de Animal Político, ¿no?, que dirige Daniel Moreno, para presentar el libro de la estafa maestra, ¿verdad?, que es una investigación periodística muy poderosa, para usar una frase que tú usas, una palabra que tú usas. Es una investigación muy interesante, poderosa, profunda. La investigación fue premiada en España con el premio Ortega y Gasset, que es uno de los
más prestigiados de habla hispana, pero en México no pasó nada. Incluso todo eso ha sido negado, ¿no?, por las dependencias involucradas en esta red de lavado de dinero. Y está el caso de Odebrecht. Por aquí está Ignacio Rodríguez Reina, que fue el que dirigió esa investigación. Y están pasando cosas en otros países y en México no pasa nada. Sí. Y decían ayer, bueno, es que esta investigación no es una investigación, no nos revela lo que ocurrió con un caso de corrupción en México. Lo que nos revela es un sistema de corrupción en México. Es decir, no estamos hablando de un caso, estamos hablando de un sistema en el que todo parece estar estructurado, hecho para que no pase nada, para que las dependencias puedan sustraer ilícitamente recursos públicos, darle la vuelta y que esos recursos terminen en algún lugar, que es algo que la investigación no alcanzó a determinar. México, Carmen, está ahora viviendo un momento crucial. Dentro de 45 días más o menos va a ser la elección presidencial, la elección pensé que hablas del mundial. Más grande en la historia de este país, por la homologación que se hizo con varios estados. Se van a elegir varios gobiernos, cientos de alcaldías, y bueno, ante este escenario que nos has descrito, dime, ¿qué se juega en nuestro país en esta elección? ¿Qué es lo que tiene que cambiar? No sabemos quién vaya a ser el próximo presidente, pero quien sea, ¿qué es lo que tendría que cambiar en este país? Pues desde luego ponemos el foco en la figura presidencial en un país como el nuestro, presidencialista, pero creo que sería muy importante que ya a estas alturas de la elección giráramos el ángulo también para ver otras cosas, además de quién va a llegar a la presidencia. Estamos viendo un fenómeno de violencia política tremendo. Hasta la semana pasada, no sé si ya ocurrió algún otro asesinato, ya ocurrió otro asesinato, en cualquier momento esto sucede, pero el indicador que se tenía era de 91 asesinatos de candidatos o aspirantes o alcaldes con licencia buscando otro puesto de elección popular. 91 casos solo en este periodo de campañas electorales. Es una brutalidad. ¿Qué se está moviendo en la entraña del mundo criminal y político en México? Que tenemos un número así. ¿Qué hay detrás de estos asesinatos de gente que estaba relacionada con campañas o actividad política? Pues uno podría especular que son acomodos, reacomodos, que la alternancia en el poder significa también alternancia en la distribución de los dominios criminales y plazas de la delincuencia organizada. Algo debe ser de esa naturaleza lo que refleje este fenómeno de violencia política de estas dimensiones. Por eso, cuando decimos la elección México 2018 es una elección muy grande, sí, es enorme, la más grande de la historia, por lo pronto en términos de número de cargos de elección popular, que son más de 3.500 cargos de elección popular, bueno, nos debería obligar a pensar es el tipo de acomodo criminal pues que se está dando. Porque ¿qué podría explicar? Y déjame te reviro el asunto, porque tú estás aquí en Sinaloa, que aquí hay una situación muy grave desde siempre por tener la base del cártel más poderoso de México. ¿Qué sucede en un país o en un lugar como el que estamos cuando la muerte está asociada también a las campañas político-electorales? ¿Pues se están acomodando? ¿O qué está pasando? Te pregunto yo. Yo no tengo la respuesta. ¿Están de acuerdo que el autorizado para hablar del tema es? Se la sacó de la manga porque ya habíamos quedado previamente que las preguntas las iba a hacer. Pero yo nunca compro mi palabra. Menos contigo. ¿Qué dices? ¿Qué hay detrás de esto? Cuéntanos tú. ¿Es en serio? A ver, no, es que este es en serio. La verdad que sí es serio el tema. Ya fuera de la risa, sí, la verdad que sí quisiera ver tu opinión. Porque en el fondo, si algo está marcando esta elección, desde luego es la disputa por la presidencia, y que si Andrés Manuel, y que si Anaya, y que si Mid,
Bueno, esa es una parte fundamental del asunto y de lo que ahí ocurrirán muchas otras cosas más. Pero están los actores que no están en la boleta y que se expresan de esta manera. Claro, mira, así muy rápido, ¿no? Yo veo muy atomizado el asunto del narco. Existen grandes cárteles, está el cártel de Sinaloa, el cártel de Jalisco en esta zona, los Guerrero, cártel del Golfo, los Zetas, lo que queda de los Zetas, etc. Lo que yo veo es en el asesinato de 91 personajes ligados al proceso electoral de algún modo, son intereses regionales. No creo que debamos hablar de una regularidad en cuanto a un reacomodo de grandes fuerzas a nivel macro del narco en México. Yo creo que eso tiene que ver mucho con los intereses en las regiones, en los municipios, en los distritos, los que se están jugando, y que provoca que alguien decida que alguien que ande en campaña o quiere andar en campaña le estorba. Voy a poner, y ocurre el crimen, ¿no? Voy a poner el caso de Guasave. Acaba de renunciar a la candidatura el candidato del frente, ¿cómo se llama este frente? Por México, de la Alianza PAN-PAS, que iba por la presidencia municipal. Sí. Se renunció el candidato de Guasave. Hay un antecedente en la elección del 2013, en la elección intermedia del 2013 en Sinaloa, no renunció, pero dejó de hacer campaña y lo anunció públicamente. Me tocó personalmente ir a cubrir el día de la elección, creo que se llama Esteban López. Él dejó de hacer campaña por la presidencia municipal de Sinaloa, del municipio, Sinaloa municipio, porque lo amenazaron. Había amenazas previas a su equipo. Salía un comando de repente en un camino y detenían la camioneta, los amenazaban, pistolados, etc. Entonces llegó un momento en que él dejó de hacer campaña. Cuando yo lo visité en su casa, tenía todas las todo lo que, las mantas, las lonas, todo lo que se usa en las campañas amontonadas ahí los banderines en su casa, porque ya no salió. Él solamente esperó el día de la votación, salió a votar y pues, ¿no? Ahora, la semana pasada, el candidato a la presidencia municipal de Guasave renunció a la candidatura, dijo que tiene un problema de salud, que lo iban a operar por no sé quinta vez de la rodilla. Sin embargo, desde días antes ya se había estado diciendo, platiqué con gente ligada a la campaña, ya se había estado especulando que el candidato iba a renunciar porque había recibido amenazas de muerte. ¿Sí? ¿Quién controla la zona de Guasave? No lo sé, ustedes díganmelo, pero yo no dudo que estas amenazas provengan de la gente que controla Guasave. Estaríamos hablando de esto que comentaba al principio, de un interés muy regional. No estaríamos hablando de que un cártel que controla todo el estado. Yo pienso que hay intereses muy regionales ahí, que son los que de pronto se vieron amenazados y dieron por resultado que el candidato renunciara a la candidatura, ¿no? Esa es Pues digamos que este caso nos habla de un impacto regional. Voy a soltar el micrófono para que no, pero ¿por qué? Más. ¿Pero por qué no ibas a decir quién va a ganar la presidencia de México? Dijiste, ¿no? Que digan ellos. Ya saben. A ver, hacemos los conteos. A ver, vamos a hacer una encuesta rápida, que son las únicas que valen. Bueno, pues sí, vamos a empezar a preguntar. Empecemos por los candidatos fuertes. ¿Quién va a votar por el Bronco? ¿Nadie? ¿Margarita Zavala? ¿José Antonio Mí? ¿Ricardo Anaya? ¿Por López Obrador? ¡Bravo! Digamos que esto no fue consulta Mitofsky, pero se le parece. Bueno, en fin, vamos a ver qué pasa ahí. Efectivamente estamos ya con este candidato puntero que va a tener una responsabilidad enorme, sin duda, y al cual también hay que exigirle que defina ejes principales de un gobierno en un país como el nuestro. Creo que nos toca ya como sociedad, al final de cuentas, cada quien sabrá lo que hace con su boleta el día de las elecciones. Es el derecho de cada quien a decidir por esta gama de personajes, pero aquí lo importante es finalmente lo que la propia sociedad va a hacer o dejar de hacer. Y por eso decía que además de
presidencia de México, es muy importante también echarle ojo y foco a los otros fenómenos de poder que se están presentando, muy particularmente desde el ámbito criminal, por lo que acabamos de decir, pero también creo que ya nos toca, y desde hace rato como sociedad, pues eso, mirarnos al espejo y pensar y reflexionar y hacer cosas que nos involucren de otra manera con la sociedad que somos. Creo que tenemos una tara que tenemos que sacudirnos de una participación muy relativa en los asuntos de la comunidad, y para que un país realmente se constituya como un país democrático, desde luego que tiene que haber elecciones medianamente potables, medianamente razonables, que puedan registrar la voluntad de la mayoría y que se elijan gobernantes a partir de procesos razonablemente democráticos, pero ahí no acaba la cosa, y eso creo que es lo que México se tiene que decir en voz alta. No acaba el asunto de construir democracia solamente yendo a votar un domingo 1 de julio. La democracia se construye con periodistas, con información, con investigación y con ciudadanos y ciudadanas que participemos de la manera que cada quien quiera, del interés de los demás, de la actividad colectiva, de la tarea social, de ser parte también de cosas que eleven el nivel de exigencia a esos a los que le vamos a dar el voto. Porque si votamos y ahí llegan a los cargos de elección y ejercen el poder quien sea, y nos vamos, no vigilamos, no estamos presentes, no somos exigentes con aquellos a los que les dimos el poder de hacer cosas en nuestro nombre, pues no hay democracia que valga. Así que creo que también hace falta pensar o repensar o pensarnos de otra manera como sociedad, y por eso pues hay que celebrar este tipo de encuentros, porque esa es una manera de hacer democracia. Esto de hablar de los temas que nos importan, esto de decirnos las cosas entre nosotros como ciudadanos, es parte de lo que hace el tejido democrático en un país. Así que pues yo diría que nos quedan algunas semanas para este proceso electoral. Vendrá el 1 de julio, se disputarán estos miles de cargos de elección popular, pero habrá el día siguiente, y ahí es en donde deberemos estar también los ciudadanos. Compañeros del staff, si hay micrófonos disponibles por ahí para el público, hicimos 3 o 4 preguntas. Ok, ahí están los compañeros. Solamente les vamos a rogar que sean preguntas, ¿sí? Que sean preguntas concretas, por favor. No, pregunta concreta. A ver, allá es un compañero. A ver, yo me la mando. Sí, buenas tardes. Creo que se representa la continuación de mi expresión de que, Carmen, te admiramos, te queremos y te amamos. Pregunta. A ver, espérense un ratito, no lo limiten si me va a decir cosas como esa tampoco. No me envidie. ¿Verdad? Que no lo limiten. La pregunta, Carmen, tiene que ver con el cambio de actitud del ciudadano. Aquí en México nos indigna más que un representante de la selección falle un penal a que asesinen a nuestro gran amigo Javier. Es la realidad de las cosas. La pregunta también tiene que ver con que un país que entierra a su pueblo no tiene ningún futuro. Lo que sí debemos de hacer es en igual de enterrar a ciudadanos como Javier. Debemos de enterrar la corrupción. La pregunta es en ese sentido. Me gustaría que ampliase esta línea de percepción que tenemos sobre México, y si conoce algo el caso de Singapur, que hace 35 años está igual que México, pero él se sacudió
esta corrupción, y actualmente Singapur es el país más seguro del mundo. Muchas gracias, excelente día. Muchas gracias. Carmen, pregunta específica. ¿Qué opinas de la intervención de los empresarios? Ahorita hablabas de los narcos, cómo se mueve el poder, los empresarios. Aquí en Sinaloa me indigna a mí, en una conferencia, la participación o Coppel queriendo influir en los ciudadanos como si su voto valiera más que el nuestro. ¿Sí? ¿Qué opinas? Gracias. A ti, gracias. Yo diría que un empresario, como cualquier otra persona, tiene derecho a opinar. El problema radica en que se utilicen recursos extralegales o ilegales, incluso en algunas ocasiones, para incidir de manera indebida en los procesos electorales. El marco legal mexicano es muy específico respecto a la cuestión del dinero privado en las elecciones. Se rediseñó todo el modelo de competencia político-electoral en México precisamente para evitar que se desequilibre de por sí ya las elecciones siempre desequilibradas, y por eso se hizo un modelo como el que México tiene, donde el dinero privado pues se puede presentar en condiciones muy restringidas. Le dio un giro, por cierto, recientemente el Tribunal Electoral con la posibilidad de que los candidatos independientes tengan financiamiento muy alto, pero bueno, salvo ese punto específico muy cuestionado si quieres. En realidad aquí el problema radica en la utilización de recursos o de poder para incidir en la opinión de los demás en una competencia político-electoral. Y en México hemos vivido, sí, historias en donde una parte de la cúpula empresarial, vaya que sí ha intervenido indebidamente en los procesos electorales. La elección particularmente de Felipe Calderón estuvo cruzada precisamente por una acción millonaria para convertir la elección de ese sexenio en una elección plebiscitaria de un sí o no por López Obrador, pero con recursos privados muy fuertes. Ahora, bueno, lo que estamos viendo es también algo de esa historia con otras características, pero que al final de cuentas nos llevan a lo mismo. Cuando hay una decisión de grupos de poder empresarial de incidir con dinero y con poder de forma indebida o ilegal, es algo que se tiene que denunciar. No creo que debamos regatearle el derecho a los ciudadanos, empresarios o no, de opinar o de hacer lo que consideren también con su postura política. Creo que es un filito donde no nos tenemos que equivocar. Y aquí el tema es si se está usando recursos para incidir en una contienda que está regulada por la legislación electoral, pues ahí es en donde tendrán que intervenir las propias autoridades, si es que hay la utilización indebida precisamente de recursos que desajusten el equilibrio mínimo y la equidad de la contienda. Hola, Carmen, Ismael y a todos, buenas tardes. La verdad es enemiga de los intereses que se mueven por la corrupción, y si a esto le sumamos la impunidad, México parece estar envuelto en una encrucijada que no es nada sencillo de resolver, y en la historia pues no hemos podido hasta la fecha, lamentablemente. Yo quiero saber cómo se hace para sobrevivir ejerciendo el periodismo en México, y cómo se hace para que en estos escenarios tan aterradores, no sé, ¿qué armas son las más letales? ¿Las que utiliza el narcotráfico o las que utiliza la política? ¿Qué da más miedo? ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? A veces, ese es el problema, ¿no? Que en este país hay fronteras rotas, en donde autoridades están coludidas con crimen organizado. No podemos imaginar que los grandes cárteles y la gran actividad criminal están por su lado sin algún tipo de colusión gubernamental.
Es evidente que ese es el problema principal en México, en donde una parte importante de la estructura del Estado pues está corrompida, está penetrada y se rompieron las fronteras en ese sentido. Por eso, ¿cuál de las dos circunstancias es peor? Bueno, el problema peor es cuando están cruzadas precisamente las dos áreas, la del crimen organizado y la de la propia autoridad, empezando de la célula básica de la República, que puede ser el municipio. Hoy tenemos una penetración tremenda del crimen organizado en la célula de los municipios. Por eso tenemos también tantos asesinatos que son producto precisamente o de disputas de poder o de algún alcalde que quiso no participar del crimen organizado y simplemente lo quitaron del camino, o alguien que sí lo hizo pero se cambió de bando. En fin, no sabemos, porque no se han investigado esos asesinatos que nos hablarían precisamente de hasta dónde ha llegado el crimen y la política en México. Hablando de la célula principal, la célula básica, pero de ahí para arriba, no sabemos hasta dónde en las estructuras de poder en México el crimen organizado ha llegado. Lo que no podemos imaginar es que surgió por generación espontánea y que el Estado está por su lado y el crimen por el otro. Hay tristemente una corrupción evidente en nuestro país, que es precisamente la que se tiene que desmontar. Por eso, si algún reto o desafío mayor tiene el que llegue a la presidencia, el Congreso que se ocupe, los 9 gobernadores que van a cambiar, es precisamente ese desafío. ¿Cómo México va a desmontar eso que se ha creado a lo largo de los años? Esa colusión, esa tradición principal a lo que es la actividad política, cruzada por los negocios, por la corrupción o directamente con la colusión de las grandes organizaciones criminales. Es el gran desafío, porque de ahí deriva precisamente el tipo de cosas que vivimos. ¿Qué explica sino un contexto como ese? Las decenas de miles de desaparecidos y las decenas de miles de muertos y las decenas de miles de historias que no son investigadas, que no son esclarecidas, que están ahí creando una montaña que algún día de estos tenemos que enfrentar y resolver de alguna manera. Buenas, aquí, acá atrás. Buenos días. Bueno, yo quiero preguntar cómo se podría hacerle si cambia el gobierno a otro partido y en el Congreso tenemos la mayoría de legisladores del PRI. Entonces, o sea, ¿qué se tiene que hacer para destrabar esa parte? Porque al final de cuentas las iniciativas y las leyes se harían de nuevo a modo y sería muy difícil para el nuevo presidente modificar el rumbo de México. Y otra de las cosas también, las cuestiones de las leyes, las reformas a las leyes que se han hecho a bote pronto, a la carrera, y la concesión de aguas con la nueva ley de aguas que vamos a tener. Entonces, ¿qué se está haciendo en el DF en la cuestión con la ley de aguas, que sería algo tremendo, en donde perderíamos la libertad con las nuevas reformas y aparte la situación con nuestras aguas de nuestra nación? Gracias. A ti, gracias. Pues mira que nos dejas un abanico grande de temas. Sobre el tema de las leyes, pues estamos realmente viviendo un proceso muy, muy difícil. Muchas gracias por esto que me dejas acá. Ya nos zorrajaron la ley de seguridad interior. Ya aprobaron y publicaron la ley de publicidad oficial. Y si nos descuidamos, ahí bien con la del agua, como lo acabas de plantear. Tenemos un problema seriosísimo de representación de la sociedad en los órganos que toman decisiones en nuestro nombre. Precisamente por eso está esta discusión acerca del tipo de democracia que tenemos y si eso puede llamarse democracia plena. Desde luego que no. Cuando vemos que una ley que se tiene que hacer por mandato judicial, porque una organización ciudadana internacional con presencia en México como artículo 19 logra un amparo en la Suprema Corte de Justicia, no por lo que hizo una autoridad, sino por lo que no hizo. Logró un amparo frente a la omisión del Congreso
por no haber reglamentado el artículo 134 de la Constitución sobre publicidad oficial. Y entonces se ve obligado el Congreso, por orden judicial, a reglamentar el famoso artículo 134. ¿Y qué resultó? Algo peor. Algo peor. Se daban de topes los que lograron el amparo. Sí era peor legislar de la forma en que lo hicieron, en la madrugada, con los mínimos básicos para aprobar una ley, con comisiones que quedaron reducidas a su mínima expresión, es decir, el PRI y el Verde, votando un dictamen que luego pasó al Congreso, al Pleno, y que fue aprobado de la forma en que se aprobó, con los mínimos para aprobar una ley que fue totalmente criticada por todas las voces especializadas en la materia, igual que ocurrió con la Ley de Seguridad Interior, del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Ginebra para abajo. Hubo todas las opiniones especializadas diciéndole a México: no lo hagas, no hagas esa ley de seguridad interior. Y lo hicieron. Lo hizo de espaldas al interés de la sociedad, un Congreso reducido a ese tipo de manejo. Igual la ley de publicidad oficial, contra todo pronóstico, decidieron hacer exactamente lo contrario que tenían que hacer, que era reglamentar, ponerle un grado de orden, transparentar, no repartir miles de millones de pesos discrecionalmente a los medios de comunicación en esto que se bautizó de manera muy elegante como la ley Chayote. Eso es lo que pasó. Y eso es trágico para un país, porque lo han podido hacer y lo seguirán haciendo si no logramos elevar la presión y el nivel de exigencia a quienes en nuestro nombre legislan y gobiernan. Así que lo que dejas aquí es un tema enorme. Es precisamente la gran crisis de representación social que tenemos, que hace posible que, a pesar de todas las indicaciones de los más altos especialistas, se aprueben leyes contrarias absolutamente al interés de la sociedad. Y mencionamos estas apenas, que son las más recientes, sobre las cuales no les importó el costo nacional e internacional, porque todo el mundo dijo: no se van a atrever, si la ONU, Amnistía Internacional, el Ginebra, si todo el mundo les está diciendo no hagan la ley de seguridad interior, hacerlo de esa manera pues deja una enorme preocupación. Hablando de la ley de seguridad interior, porque uno se pregunta ¿por qué lo hicieron? A pesar de todas las voces, ¿por qué lo hicieron y para qué lo hicieron? Yo creo que tenemos que pensar que el presidente de la República tiene esa ley guardada en el bolsillo por si se ofrece en un año electoral, porque ya llegó a la Corte súper impugnada por quién sabe cuántos, pero la Corte no tiene prisa. La Corte no ha resuelto un tema de urgencia que tenía que haber sido decirle al Congreso: esa ley es inconstitucional, como ya lo dijeron los dos jueces, la de Guanajuato y el juez Silva García, que es una ley inconstitucional. De aquí a que la Corte diga, pues dirá Peña: no me importa, está vigente en un año electoral, una ley que tiene espacios muy anchos de discrecionalidad para el uso del ejército en este concepto ambiguo, interpretable, de seguridad interior. ¿Qué va a poner en riesgo en 2018 la seguridad interior de este país? ¿Va a poner en riesgo la seguridad interior de este país el proceso electoral? ¿Acaso nos veremos como Honduras, que tuvo toque de queda por protestas postelectorales? Sería terrible. Pero vamos pensando, ¿para qué quiere Peña Nieto esa ley que aprobó de esa manera? Y bueno, pues del agua, pues tiene razón, no hay que echar en saco roto una preocupación muy fuerte de una legislación que en una de esas, si nos descuidamos, puede cambiar un asunto tan importante y vital como el agua en términos de los derechos de los mexicanos. Gracias. Bueno, solamente una pregunta más. Aquí tenemos la pregunta. Bueno, acá, por acá. Dale, gracias. Mira, yo represento a un movimiento a nivel estado, somos más que 53. Es un movimiento constituido por maestros al servicio de la educación en el estado de Sinaloa.
Me enfoco mucho, me estaba escuchando y señalan mucho la persecución que tienen los periodistas. Hay también grupos de activistas sociales aquí en Sinaloa que tienen la persecución de las autoridades. Nuestro grupo es uno de ellos. ¿Qué opinan ustedes de eso precisamente? De las rastreadoras, no sé si hablaron de ellas, de nosotros los maestros que tenemos ahí algún material donde el Estado nos persigue, nos acosa, a veces hasta se mete con nuestras propiedades, carros, vehículos, nos los destruyen. Esa es la pregunta que yo le quisiera hacer a usted. Y también la quiero invitar a que profundice un poco en el tema de nosotros, de Somos Más que 53, de la corrupción de ISTESIN, por ejemplo. ¿ISTESIN? De ISTESIN es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Servicio del Estado. ¿Qué pasó ahí? Hay una corrupción enorme, hay desfalcos, las autoridades en el Estado, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, no han hecho nada después de que se les autorizó una auditoría, y en la auditoría hubo desvíos, se constató, así lo declararon, desvíos de cerca de 4,000 tantos millones de pesos de fondo de vivienda. Los maestros al servicio del Estado en Sinaloa no tienen ese derecho constitucional, y el gobierno no dice nada. Los pensionados, jubilados se van, ya dejan de trabajar y no les dan el saldo de la subcuenta. Ese es un tema que deben de también escarbar, porque nos vamos y nos enfocamos en temas muy globales, federales, pero ¿qué pasa? Yo creo que no es el único estado donde tienen este tipo de problemas. Los invito a que los analicen, ¿no? Hay varios puntos al respecto. ¿Seguro? Antes de que le dé respuesta a la licenciada. Gracias. Como es un tema de tipo local, ¿no?, del que muchas veces no estamos enterados, ¿no?, ni informados al respecto, yo quisiera conjuntar la pregunta que hace la persona con respecto a la otra. En este marco que se ha construido y en el cual nos hemos concitado y estamos aquí reunidos para recordar y celebrar con mucha dignidad la figura de alguien que en estos momentos es emblemático en Sinaloa, como lo fue Javier Valdés, como lo es incluso aún después de no estar físicamente ya con nosotros. Y aprovechando la presencia de usted, que es una figura relevante y que de un tiempo acá se ha configurado como una figura muy protagónica en el marco de que es un punto de quiebre en el contexto nacional y los problemas y las vivencias que nos está tocando pues experimentar. Yo le pregunto, ¿el gremio periodístico se encuentra conforme con los resultados que a la fecha se han dado de las investigaciones y lo que hay hasta la fecha, hasta este momento, acerca de lo que ha sucedido con el asesinato de Javier Valdés y las múltiples agresiones y los asesinatos que se han dado a lo largo del territorio nacional? Les pregunto yo, ¿están conformes con esto que ha sucedido, con esa agresión que se ha suscitado? Gracias, compañero. Sí, ahora, aparte de que ahora somos más ingenuos y menos ingenuos, ¿sí? Los mexicanos estamos llegando a una situación en la que ya Permita que termine, por favor. Le pregunto yo, el periodismo crítico, el periodismo que denuncia, que da a conocer, aparte de que nos da una mayor enriquecimiento de los procesos democráticos, ¿a qué más puede contribuir? Pues la primera pregunta, gracias por la intervención. La primera pregunta es clarísima. Yo no podría hablar por el gremio periodístico, sino por mí misma. Y la respuesta es no podemos estar conformes frente a esto que está ocurriendo. Y las investigaciones, si bien están en curso, si bien Ismael Bojorquez y Río 12 han sido factores fundamentales para conocer cómo va el proceso de investigación del asesinato de Javier, bueno, nadie puede estar conforme hasta que se esclarezca plenamente una muerte como la de Javier. Hay elementos que apuntan hacia esta lucha intestina del cártel de Sinaloa y los nombres que se han dado. Hoy el fiscal finalmente, aunque no lo dice categóricamente, pero ya
pues se reconoce que efectivamente apunta el asunto a la figura de Dámaso López, el licenciado, como quien podría efectivamente estar detrás del asesinato, en esto que Ismael ha llamado un asesinato de ira, una reacción de quien se vio afectado por algo que escribió Javier, por algo que publicó Río 12, por lo que era la tarea periodística, y esta reacción criminal de alguien que tiene poder para hacerlo, bueno, todo parece indicar que está detrás precisamente de la muerte de Javier. Pero nadie se puede dar por satisfecho hasta que no quede al 100% establecida la responsabilidad, que la investigación sea contundente, convincente y podamos saber qué hubo detrás, y que quienes cometieron este crimen, no solamente de manera material, sino intelectual, pues sean sancionados por la propia autoridad. De aquí a que eso ocurra, lo que sigue es la exigencia, esta que nos reúne aquí, hoy, en esta universidad, la exigencia de que ese caso y los demás tienen que ser esclarecidos, y que la justicia tiene que prevalecer a partir precisamente de investigaciones que sean creíbles y contundentes. De no ser así, lo que va a ocurrir es que sigan asesinando periodistas y personas, y este país seguirá desgarrado hasta que no demos un giro, un vuelco que pueda dar realmente un sentido distinto a nuestra existencia como país. Bueno, muchísimas gracias, Carmen. Ratifico lo que dice Carmen, lo hemos estado diciendo desde prácticamente desde que se anunció la detención de uno. Puse la canción de Javier Valdés, se llama Sigo Vivo, y es el himno a la libertad de expresión, la canté anoche. Buenísimo. ¿Cuál es su nombre? Víctor Franco. Víctor. Ahorita vamos, ahorita terminamos. Gracias, Víctor. Sí, nada más. Acá están las razones. Nada más mencionar, si no te importa, porque están aquí, sí, y me parece muy importante. Claro. Dice aquí, ¿podría haber un minuto en este espacio para los maestros que hablen de la reforma educativa? La profesora Xochitl Sánchez nos dice esto. Pues no sé si quiere decir algo hoy, que es el día de los maestros. El compañero que habló ahorita fue el representante. ¿Acá? ¿Contigo? Sí. Muchas gracias. Sí. Y nos llegan este botón. Sí. Es el ¿dónde están? Víctor, me aguantas un ratito, por favor, para cerrar esto. Este sí. botón que es el de... Lo manda una compañera, una señora, ¿sí? de madres con hijos desaparecidos. Que han hecho trabajos extraordinarios sobre el tema. Sí, acá está, mira. Ahorita platicamos. Yo quisiera cerrar ya esto. ¿Querrían decir algo? Con... Sí, A ver, adelante. Sí, claro que sí, claro que sí. Ya hemos el gusto, Carmen, ¿lo recuerdas el año pasado en el evento de Javier? Ahí estuvimos usted y yo. Quiero decirles que el nombre de las rastreadoras nos lo puso nosotros Javier Valdés. Él se interesó mucho en el trabajo que hacemos. Tristemente es algo que no lo hacemos con gusto, es algo que lo hacemos con mucho dolor, y Javier siempre estuvo detrás de nosotros. Javier fue el que nos puso a nosotros las rastreadoras, y hoy todo México está lleno de rastreadoras, desgraciadamente. México es una fosa gigante, la verdad. Mi pregunta es, Carmen, ¿qué podemos hacer con estos nuevos aspirantes a nuestro gobierno que no han tomado en cuenta las desapariciones? Nadie quiere hablar de desapariciones, no quieren saber de nosotros, nadie nos toma en cuenta. La verdad es muy triste para nosotros tener que hacer este trabajo, porque este trabajo lo tendrían que hacer las autoridades, y tenemos que ser las madres las que con nuestras manos tenemos que escarbar la tierra para sacar los restos de nuestros hijos. ¿Qué tienen ellos para nosotros? Nosotros siempre hemos dicho que nosotros no tenemos nada que ver ni con la política ni con religión, porque es muy importante para nosotros el respeto, pero sí es importante saber qué van a hacer ellos con tanta desaparición en el país. Esa es la pregunta. ¿Qué podemos hacer? Ustedes siempre han sido el arma más importante que tenemos las rastreadoras. La prensa es quien nos ha abierto las puertas a nivel nacional e internacional. Y hoy la pregunta es esta, para ellos, que la lleven ustedes, ¿qué piensan hacer con tanta desaparición? Ese cantera. Ese
tema María Isabel Cruz Bernal, presidenta de Sagüesas Guerreras, y Miriam Flores Bastidas, que han hecho un trabajo extraordinario. Somos parte de ella es Mirna, yo soy parte de otro colectivo. Cuéntanos de tu colectivo. Mi colectivo. Buenas tardes. Mi nombre es Miriam Flores Bastidas. Pertenezco al colectivo de Sabuesos Guerreras AC, aquí en Culiacán, Sinaloa. La presidenta es la señora María Isabel Cruz Bernal. Tiene a su hijo desaparecido. Empezamos buscando un familiar y estamos buscándolos en este momento a todos. Le pasé unas notitas con la finalidad de contactarnos con usted porque necesitamos ser escuchadas, queremos ser escuchadas, ya no queremos que nos ignoren. Exigimos justicia y exigimos verdad. Nada más, es todo. Gracias a las dos, Mirna, gracias a las dos por estar aquí, y desde luego ese es el tema principal, tendría que ser el tema principal de las agendas políticas de todos los que buscan el gobierno. Yo hice un comentario el 10 de mayo, cuando muchas de ustedes estuvieron en la marcha del 10 de mayo, ahí estuvieron en la marcha. Estuvo ahí Jan Yara, por cierto, que estaba por acá también el representante del alto comisionado, y los candidatos a la presidencia mandaron todos ellos un mensaje a las mamás de México, ¿no? Y a ninguno se le ocurrió que tenía que dar un mensaje a las mamás y a las madres de las personas desaparecidas. Eso es precisamente el gran síntoma de lo que ustedes dicen. No quieren verlas, no quieren saber de ustedes, no quieren enterarse que este país tiene decenas de miles de personas que están siendo buscadas por gente que tendría que estar acompañada del Estado. Y a pesar del Estado, han hecho ustedes un trabajo impresionante, han logrado en algunas ocasiones encontrar restos, encontrar personas. Su trabajo es entrañable, su trabajo es fundamental, pero ustedes no pueden estar solas. Y debe haber un compromiso específico de quienes buscan el gobierno en este país sobre este tema. Este no puede ser un elefante blanco en la sala que nadie quiere ver. El tema más importante de México es este. No puede haber un asunto más relevante que tenga mayor importancia que este. ¿Cómo un país, cómo una sociedad puede caminar sin resolver esto? Sin pararse a decir qué vamos a hacer con todo esto que nos ha ocurrido y que sigue ocurriendo, porque la impunidad, como se ha dicho, y aunque sea un lugar común, hay que seguirlo habitando mientras funcione, es una realidad que si no se aclaran los casos, si no se encuentran las personas, si no se tiene respuesta del Estado, seguirá ocurriendo como ocurre hoy en este instante. Hablamos aquí de los periodistas porque nos tocó esta historia marcada por la muerte de Javier, pero no podemos irnos de aquí sin hablar de lo que está pasando con otras personas que sean o no periodistas, eso no importa, están en una condición como la de ustedes, que esa condición de ustedes tiene que ser la nuestra. La sociedad mexicana tiene que estar de la mano de todas aquellas personas que, como ustedes dicen, no al silencio, no a la impunidad, y no nos dejen solas. Ese es un llamado que no podemos más que acompañar en serio. Y a los candidatos, y a los partidos, y a los que están en una lucha encarnizada de poder, tenemos que exigirles que pongan este tema en el primer lugar de la lista de los temas de esta sociedad mexicana. Yo las abrazo y mucho, y les agradezco que nos hayan levantado la mano para hablar, y aquí están, y las queremos y las abrazamos siempre. ¿Quién como Javier? Nadie como Javier. Nadie como Javier entendía esto. No al silencio, Javier Valdés. Si algo hizo Javier fue decir no al silencio con su periodismo, con sus libros, con su voz, la voz de Javier Valdés, que sigue entre nosotros y está aquí Ismael.
Muchas gracias. No, gracias Carmen, agradecerte, parafraseando también a Javier, que estaba en esta figura. Tu presencia aquí ha sido ahora como un tanque de oxígeno, ¿sí? Para seguir caminando, seguir entregando, seguir buscando justicia, exigiendo justicia y seguir haciendo lo que a nosotros nos gusta hacer periodismo. Bueno, muchas gracias por aquí y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Sinaloa. Bueno, con eso damos por finalizado el evento. Recordarles la marcha el día de hoy a partir de las 5 de la tarde en la catedral de esta ciudad para partir a la Fiscalía General del Estado. La marcha es en punto de las 5 de la tarde. Y recordarles consultar nuestras redes sociales en Facebook, Río 12-periodismo, Twitter, @Río 12-MX. Reportado por Río 12, Aarón Ibarra.